Eh, bueno, esta es la exposición del segundo proyecto, la segunda parcial, en el cual consta el tema, un intercambiador de calor de coraza y tubos usados en la industria alimentaria. Los integrantes de este grupo somos Cristian Javier Alarcón y quien les habla Edison Eduardo Macías. Tenemos lo que es la introducción, en el cual eh, tenemos que los intercambiadores de calor son dispositivos fundamentales en la industria y en diversas aplicaciones donde se requiere transferir energía térmica entre dos fluidos a diferentes temperaturas sin que estos se mezclen directamente. En estos equipos pues son esenciales en procesos de calefacción, refrigeración y acondicionamiento de aire, así como el sistema de generación de energía y producción industrial. Su principal función es facilitar el intercambio de calor entre los fluidos, ya sea este para calentar o para enfriar, y aún así optimizando la eficiencia energética y a su vez contribuyendo en lo que es el ahorro de recursos. Los intercambiadores de calor presentan una amplia variedad de diseños y configuraciones adaptándose a las necesidades específicas de cada aplicación. Algunos de los tipos más comunes incluyen intercambiadores de placas, lo que son tubos, cascos y tubos, serpentines y enfriadores, cada uno con sus propias características y ventajas en particular. Estos equipos operan bajo lo que son diferentes principios de transferencia de calor, como la conducción, la convección y radiación, a su vez garantizando un óptimo rendimiento térmico. Este presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de intercambio de calor aplicando en la industria de lavado de alimentos. La industria de alimentos enfrenta desafíos constantes con lo que es la optimización de sus procesos para garantizar la calidad y seguridad de sus productos, así como la eficiencia en la utilización de recursos energéticos. En ese amplio contexto, el intercambiador de calor se rige como una solución clave para mejorar los procedimientos de lavado, logrando un manejo adecuado de la temperatura y reducción de consumo energético. Procediendo de la justificación, tenemos que el desarrollo e implementación de un intercambiador de calor aplicado en la industria de lavado se fundamenta en la necesidad de optimizar y mejorar los procesos productivos en el sector clave para lo que es la sociedad. A su vez, la industria de alimentos se enfrenta a constantes desafíos en cuanto a lo que es calidad y seguridad de sus productos, así como la eficiencia energética y la sostenibilidad de sus operaciones. El intercambiador de calor se rige como una solución técnica y viable para abordar estos retos de manera integral. Además, la aplicación de esta tecnología de intercambio térmico se alinea con una perspectiva de sostenibilidad y eficiencia energética, al aprovechar la energía térmica del agua residual de lavado para precalentar el agua de entrada. A su vez, se logra un uso más eficiente de los recursos energéticos y se reduce significativamente el consumo de combustibles fósiles. Esto se traduce como una disminución en los costos operativos para lo que es la industria, así como una reducción en su huella ambiental. Así es importante también destacar que la implementación de un intercambiador de calor en la industria de lavado de alimentos se ajusta a lo que es las normativas y estándares de seguridad alimentaria establecidos por las autoridades competentes y a su vez garantizar lo que es la higiene y calidad de los alimentos, que es un pilar fundamental en lo que corresponde a esta industria. Y esta solución tecnológica respalda el cumplimiento de estas regulaciones. A su vez pasamos a lo que es la descripción del tema de este proyecto.
en el cual nos indica que la industria Food S.A., para poder cumplir con sus nuevos estándares de calidad, se ve con la necesidad de implementar un sistema de lavado eh, de las verduras hortalizas con agua a una temperatura de 37,66 grados Celsius para poder así controlar el crecimiento microbiano. Asimismo, se ha pedido la tarea de saneamiento y limpieza de las superficies en contacto con los alimentos, por lo cual debe aplicar la desinfección con agua caliente a 70,84 grados Celsius. Esta es para eliminar la actividad microbiana y garantizar la inocuidad de los alimentos en las distintas áreas de producción. Los técnicos que están a cargo de esta implementación ven como solución factible el adquirir un intercambiador de calor con coraza y tubos, debido a que invirtiendo en un solo equipo se puede llegar a suministrar agua en las dos temperaturas deseadas. La tarea de los ingenieros ahora es encontrar dicho intercambiador de calor que disminuya la temperatura a 90 grados Celsius de 90 grados Celsius a 70,84 grados Celsius del agua que viene por la red de tuberías de agua o fluido caliente de la planta. Y también incremente de 30 grados Celsius a 37,66 grados Celsius el agua o fluido frío que llega a la planta de suministro potable y público. Para lo concerniente es necesario lo siguiente. Bueno, lo que nos va a pedir el caso es determinar la diferencia de temperaturas media logarítmica del intercambiador, determinar coeficientes de conductividad de las corrientes y viscosidad dinámica teniendo en cuenta las temperaturas de película de ambos fluidos. También nos pide determinar la velocidad de fluido que circula por dentro de los tubos, determinar el coeficiente de calor en el lado del tubo, determinar las dimensiones de carcasa del intercambiador requerido, determinar el coeficiente de calor del lado del tubo, determinar el coeficiente global de transferencia de calor, área e intercambio y longitud. A su vez, contamos con lo que es una ficha técnica del intercambiador de calor, en el cual tenemos los datos del flujo másico, en este caso el flujo caliente, flujo másico del fluido frío, el CP, el CPC, el CP del fluido caliente, el CP del fluido frío, la temperatura de entrada del fluido caliente, la temperatura de salida del fluido caliente, la temperatura final del fluido caliente. En este caso, el fluido másico, esta es la tabla, la ficha, los datos de la ficha técnica del intercambiador de calor. Muchas gracias. Procedemos con mi compañero Cristian. Bueno, a continuación aquí tenemos el esquema en 3D, para lo cual hemos utilizado el software Sketch. Y aquí tenemos el intercambiador de calor. Como vemos, tiene dos tubos que son de entrada y dos tubos de salida. Para este ejemplo, nosotros vamos a usar que ambos tubos, ambos fluidos, tanto de entrada como de salida, van a ser agua, ya que es la ficha técnica que vamos a tomar como referencia. Tenemos que el fluido frío entra por esta parte izquierda, por la parte de arriba, a una temperatura de 30 Celsius, y por eso, como es fluido frío, para identificarlo mejor, está pintado de azulito. Y por la parte de abajo sale este fluido frío a una temperatura de 37,66 Celsius. Y por el otro lado tenemos que en la parte superior entra el fluido caliente a una temperatura de 90 Celsius, y en la parte inferior, lo tenemos aquí, sale este fluido caliente a una temperatura de 70,84 Celsius. A continuación vamos al Excel, que es donde hemos desarrollado todo el ejercicio para tener así todo automatizado, de manera que si cambiamos un dato o queremos ir jugando con los datos, solo cambiando en una celda,
va a cambiar todos los resultados encontrados. Bueno, aquí tenemos el enunciado. Vamos a determinar la temperatura media logarítmica, los coeficientes de conductividad de las corrientes y la viscosidad dinámica. Vamos a determinar la velocidad del fluido que circula por dentro de los tubos, que sería la velocidad del fluido frío, el coeficiente de calor HI, el coeficiente de calor HE. Vamos a determinar las dimensiones de la carcasa del recubrimiento del intercambiador de calor. Y por último, vamos a encontrar el coeficiente global de la transferencia de calor, el área de intercambio y la longitud de los tubos. Bien, aquí tenemos una tabla que son algunos de los datos generales que podemos encontrar en la hoja de especificaciones que tenemos aquí, que con esta al final vamos a hacer una comparación de si los datos que hemos encontrado mediante fórmulas están relacionados con los datos que nos da esta hoja de especificaciones. Por ejemplo, tenemos el flujo del fluido caliente, el flujo frío. Tenemos la temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de salida del fluido caliente. Adicionalmente, vamos a necesitar una temperatura de película tanto para el fluido caliente como para el fluido frío, que una vez está calculada, como vemos, está automatizado. Tenemos también el espesor, que lo encontramos en la misma hoja de especificaciones, el diámetro de los tubos externos, el número de tubos, que en este caso nos lo indica también esta hoja de especificaciones, que es de 5 tubos. También tenemos el número de pasos por los tubos, que es 2, que también nos lo indica esta hoja de especificaciones, y el paso por la coraza, que es 1. También tenemos algunos datos como puede ser el espacio de los deflectores, que los usaremos para calcular más adelante, el corte de los deflectores en porcentaje expresado, también el espacio entre los tubos y el diámetro exterior de la carcasa. Tenemos dos datos que los vamos a usar bastante, que son el calor específico del fluido caliente y el calor específico del fluido, del fluido frío, que para encontrar esto hemos usado una gráfica, hemos usado la tabla, de manera que lo único que hacemos es encontrarlo para la temperatura de película de ambos fluidos. Como podemos ver, una temperatura de película es de 80,42, pero en las tablas los únicos datos que vamos a encontrar es para 80 grados y para 85, por lo tanto tenemos que hacer una interpolación que la hemos calculado así mismo y obtenemos los calores específicos tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Ahora vamos con los cálculos. Eh, Primero, el ejercicio nos está planteando que debemos determinar la diferencia de las temperaturas medias logarítmicas del intercambiador de calor. Para esto, primero necesitamos ver su fórmula, que es la diferencia de la temperatura 1 menos diferencia de temperatura 2 sobre logaritmo natural de la diferencia de temperatura 1 sobre la diferencia de temperatura 2. Para esto debemos tener en cuenta que este intercambiador de calor funciona a contraflujo o contracorriente, es decir, que van en sentidos opuestos. Para eso para poder encontrar estas diferencias de temperaturas, hemos hecho un gráfico que lo podemos ver en la pantalla. Esto nos ayuda para poder calcular de mejor manera y de más fácil manera estos valores. Tenemos que el fluido caliente entra a una temperatura de 90 Celsius, sale a una temperatura de 70,84 Celsius. Como está contrafluido, entonces en el lado opuesto tenemos que el fluido frío entra a una temperatura de 30 y sale a una temperatura de 37,66. Eh, Las temperaturas que están a la izquierda, su resta va a darnos como resultado la variación de temperaturas la variación de temperatura 1 y los que están en la parte
derecha van a darnos la variación de temperatura 2. Aquí hemos bajado los datos que de igual manera están linkeados a la tabla que vimos en el principio. Aquí lo único que hacemos es reemplazar datos y obtenemos que la temperatura media logarítmica es de 46,35, pero debemos encontrar un factor de corrección puesto que tenemos un intercambio de calor que es de un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Para esto, en los libros de texto existen unos gráficos que nos ayudan a encontrar este factor de corrección, que lo vamos a encontrar con esta tabla, con esta imagen que está aquí, que lo único que necesitamos calcular es el valor P y el valor F, que las fórmulas nos la dan aquí mismo en la gráfica. Reemplazamos valores y obtenemos que el valor P es de 0,13 y el valor R es de 2,50. En la gráfica tenemos que en el eje X está el valor P y estas curvas que tenemos de color rosado es el valor R. Entonces partimos desde el eje X 1,3 hasta que intercepte con la curva que sería que nuestro valor R es de 2,50 y las curvas solo están de 2 y de 3. Entonces graficamos imaginariamente una línea intermedia que sería más o menos por este lado de aquí. Se intercepta y tenemos que el coeficiente que el valor de corrección es de 0,98. Reemplazamos en la fórmula que nos dice que la variación de temperatura es el factor de corrección por la temperatura, por la variación de temperatura media logarítmica. De esta forma obtenemos el valor real de la variación de temperatura en el sistema, dándonos un resultado de 45,43 Celsius. A continuación vamos a calcular el calor intercambiado en el sistema. ¿A qué se refiere esto? Pues como sabemos, al entrar un fluido caliente y uno frío, el fluido caliente va a perder calor, mientras que el fluido frío va a aumentar calor, va a ganar calor. Esto hace que existan estas diferencias de temperaturas. Para eso vamos a usar la fórmula que nos dice que el calor es igual al flujo másico. En este caso vamos a centrarnos en los valores del fluido frío. Entonces sería el flujo másico del fluido frío por el calor específico del fluido frío por la variación de las temperaturas del fluido frío. Reemplazamos valores simplemente y nos da que el resultado es de 24,10 kilowatts o llevados a watts, que lo que es mejor tenerlo expresado de esta manera, puesto que más adelante los vamos a necesitar así. Es de 24.108,3 watts. Como vemos, todo está automatizado con fórmulas. El punto B del ejercicio nos pide determinar la conductividad térmica de las corrientes y su viscosidad, teniendo en cuenta las temperaturas de películas de ambos fluidos. Para esto, lo único que hacemos es buscar los valores en las tablas, pero por ejemplo, para el fluido frío necesitamos tenemos que su temperatura de película es de 33,83. Si nos damos cuenta en la tabla que tenemos aquí, solo tenemos el valor para una temperatura de 35 Celsius o para una temperatura de 30 Celsius. Por lo tanto, hacemos una interpolación y nos da como resultado que la conductividad térmica para una temperatura de 33,83 es de 0,621. De la misma forma, hacemos para el fluido caliente, asimismo realizamos una interpolación, tenemos que el resultado es de 0,670 watts sobre metros por Celsius. De la misma forma, hacemos para la viscosidad dinámica, debemos hacer una interpolación, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Lo mismo para la densidad, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Solo es realizar una pequeña interpolación y obtenemos los valores correspondientes. El punto C del ejercicio nos pide determinar la velocidad del fluido que circula por dentro de los tubos, es decir, del fluido frío. Bien, aquí tenemos
la siguiente fórmula que nos dice que el diámetro del tubo interior es igual al diámetro del tubo exterior menos la multiplicación del espesor por 2. Todos estos datos ya nos da, ya los obtuvimos de la tabla de especificaciones. Lo único que hacemos es reemplazar valores y obtenemos el resultado, obteniendo que el diámetro del tubo interior es de 0.0184 metros. 0,4 metros. Luego vamos a calcular el área interna, que vamos a usar esta fórmula que tenemos en la pantalla. Lo único que hacemos es reemplazar valores y obtenemos el resultado, que nos dice que el área interna es de 0.00026 metros cuadrados. Para el área total vamos a basarnos en la fórmula de área total es igual al área interna por el número de los tubos, que este número de tubos nos lo da la misma hoja de especificaciones. Realizamos realizamos las operaciones y nos da como resultado que el área total es de 0.00128 metros cuadrados. Y para calcular la velocidad del fluido frío, lo que hacemos es aplicar la siguiente fórmula que nos dice que el flujo másico es igual a la velocidad por la densidad por el área total. Como queremos buscar velocidad, despejamos, reemplazamos datos y obtenemos que el resultado es de 0.593 metros sobre segundos. El punto D nos pide determinar el coeficiente de calor en el lado del tubo HI. Para esto, primero necesitamos calcular el número de Reynolds, con la siguiente fórmula, que es Reynolds es igual a la velocidad por la densidad por el diámetro dividido a la viscosidad dinámica. Reemplazamos datos y obtenemos que el número de Reynolds es de 14.403.516. Luego vamos a calcular la relación entre la longitud por el diámetro interno. Reemplazamos datos asimismo y obtenemos que nos da un resultado de 57.54. Este valor es adimensional, puesto que en la parte del numerador tenemos metros y en la parte del denominador también tenemos metros. Por lo tanto, estas unidades se eliminan y nos queda un valor adimensional. Este valor lo vamos a calcular, puesto que usando el método Kern vamos a usar una gráfica, que es la que tenemos aquí abajo, para calcular un valor JH. Y con este valor JH poder calcular el HI, que es lo que nos pide el enunciado. La fórmula que nos plantea el método Kern es igual a JH por el número de Reynolds, por el número de Proud, por K, que lo calculamos anteriormente mediante interpolación, que está acá arriba, que sería el coeficiente de conductividad térmica. En este caso sería para el fluido frío, puesto que es lo que estamos calculando. Realizamos, eh, entonces aquí con esta gráfica lo que vamos a hacer en la parte del eje de las X, vamos a ubicar el valor de un número Reynolds que nos dio 14.000. Por lo tanto, sería por 10 a la 4. Subimos hasta que intercepte con la tabla, con las líneas de este valor de la relación de longitud sobre el diámetro interior. Trazamos una línea hacia la izquierda y nos da como resultado que JH es de 0.004 o 4 por 10 a la menos 3. Y aquí lo que hacemos es calcular el número de Proudl asimismo con una interpolación sencilla que la puede con los datos que vemos en la tabla. Realizamos su respectiva interpolación y ya obtenemos todos los datos para poder calcular el coeficiente de calor HI. Reemplazamos los datos y obtenemos que el resultado es de 3036.55. De esta forma lo que hacemos es
Vamos al siguiente punto, el cual nos pide determinar las dimensiones de carcasa del intercambiador de calor. Para esto vamos a calcular el área superficial de la carcasa, lo cual es la fórmula es el diámetro exterior de la carcasa por B por C. Este valor B es el espacio de los deflectores y este valor C es la longitud. Reemplazamos los datos, puesto que tenemos todos, reemplazamos datos nomás y nos da como resultado que el área superficial para la carcasa es de 0.00214 metros cuadrados. Bien, como siguiente punto tenemos el cálculo del diámetro equivalente, que de la misma forma tenemos su fórmula que es de 1.10 dividido al diámetro interior por PT, que es el espacio de los tubos, menos 0.917 por el diámetro exterior elevado al cuadrado. Eh, Reemplazamos valores y obtenemos resultado de 0.02511 metros. Por último, vamos a calcular para este punto el cálculo de la velocidad másica, que nos dice la fórmula que la velocidad másica es igual al, al, al flujo, al flujo másico, en este caso el fluido caliente, dividido al AS. Todos estos valores tenemos y nos da 140.346 kilogramos metros cuadrados sobre segundos. A continuación vamos a calcular el coeficiente de calor HE, que para esto, asimismo, como calculamos para los tubos, necesitamos calcular el número de Reynolds primero, pero para esto, puesto que tenemos una velocidad másica y tenemos un diámetro equivalente, que lo calculamos en este punto acá, vamos a usar la siguiente fórmula. Reynolds es igual a la velocidad másica por el diámetro equivalente dividido a la viscosidad del fluido caliente, que en este caso tenemos todos los datos, lo único que hacemos es reemplazar y nos da como resultado que el número de Reynolds es de 9979.87. Este valor es adimensional. De la misma forma calculamos el número de Proult, lo cual podemos hacerlo usando la misma gráfica de acá, interpolando, o también podemos hacerlo mediante esta fórmula que nos dice que Proult es igual al coeficiente, al calor específico, en este caso para el fluido caliente, por la viscosidad del fluido caliente dividido para el coeficiente térmico del fluido caliente, que es en este caso. Realizamos el reemplazo de los datos, realizamos su respectiva operación y nos da como resultado que Proult para el fluido caliente es de 2.21. Este valor también es adimensional. Luego, ahora sí, nos volvemos a usar la fórmula del método de Kern, que nos dice que H es igual a JH por el número de Reynolds, por Proult, elevado a 0.33, por el coeficiente de conductividad térmico, por la, por la viscosidad del fluido caliente, dividido a la viscosidad del fluido frío, todo esto elevado a 0.14, dividido al diámetro equivalente. Asimismo, vamos a encontrar este valor de JH en las tablas, pero para este caso vamos a hacernos, en vez de usar el valor del diámetro como lo usamos acá, que es de la relación de la longitud por el diámetro interno, vamos a usar un valor que lo encontramos en la misma tabla de especificaciones, que es el corte de los deflectores, que nos dice que es de un 29%. Entonces, con esta tabla, asimismo, vemos que las líneas que están aquí, estas líneas, son valores del corte de los deflectores en porcentaje. Por lo tanto, nosotros necesitamos que tenemos un 29%, tenemos una línea de 25 y una línea de 35, entonces sería un valor intermedio entre esas líneas. Asimismo, en el eje X tenemos un número de Reynolds, trazamos una línea en casi por 10 a la 4, puesto que tenemos un valor muy aproximado a 10.000. Por lo tanto, es casi un 10 a la 4. Trazamos una vertical cuando intercepte con una línea intermedia entre la línea 25
35, vamos hacia la izquierda y obtenemos que el valor de JH para este caso es de 0.006. Reemplazamos ya en la fórmula, puesto que tenemos todos los datos para calcular el H. Reemplazamos y obtenemos que el H es de 1873.025 watts sobre metros cuadrados por Celsius. A continuación tenemos el siguiente punto que nos pide determinar el coeficiente de transferencia de calor, el área de intercambio y la longitud. Si bien es cierto, nosotros para hacer los anteriores cálculos usamos la longitud que nos brindaba la tabla, pero nosotros vamos a calcularla nuevamente para comprobar si los datos que hicimos están bien o están mal, puesto que la longitud que nos da la tabla de especificaciones es de 1.038. Entonces, si obtenemos un valor exacto o muy cercano, podemos decir que nuestros datos están bien. Primero vamos a determinar el coeficiente de conductividad térmica total o el KT, que para esto lo que vamos a hacer es que el KT es igual a la sumatoria de todos los coeficientes de conductividad térmicas dentro del intercambiador de calor, que en este caso sería del fluido frío y el fluido caliente. Como obtuvimos los datos en el segundo punto, lo único que hacemos es traerlos acá abajo para tenerlos con mayor facilidad. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos que el KT es igual a 1.291 watts sobre metros por Celsius. Siguiente punto, vamos a calcular el coeficiente global de transferencia de calor con la siguiente fórmula, que es 1 sobre 1, o sea, 1 dividido a 1 sobre HI más 1 sobre HE más el diámetro de exterior del tubo por el logaritmo de la división entre el diámetro exterior del tubo por el diámetro interior del tubo, todo esto dividido a 2 veces pi por el KT, que es el que calculamos ahorita, que es el coeficiente de conductividad térmica total, por la longitud. Entonces lo que hacemos es traer estos datos abajo, que asimismo están todos interconectados, los ponemos acá abajo para que la fórmula se nos haga más sencilla al momento de reemplazar y para que podamos trabajarlo de una mejor forma. Entonces tenemos que el coeficiente global de transferencia de calor es de 775.876 watts sobre metros cuadrados por Celsius. Con este dato del coeficiente global de transferencia de calor podemos calcular el área de intercambio dentro del sistema, que con la fórmula que es de el calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de intercambio por la variación de las temperaturas media logarítmica. En este caso necesitamos buscar el área de intercambio, por lo tanto realizamos el despeje de la fórmula, reemplazamos los datos y obtenemos que el área de intercambio es de 0.684 metros cuadrados. In- Y, y por último, vamos a hacer esa comparación que mencioné anteriormente para ver si todos los cálculos que hicimos están bien. ¿Cómo vamos a hacer si están bien? Si esta longitud nos da parecido a 1.038, que es lo que nos da como longitud de tubos el ejercicio, la hoja de especificaciones, podemos decir que los cálculos están bien. En caso de que sea distinto, tendremos que volver a empezar. En este caso vamos a usar la siguiente fórmula, que es el área superficial o el área de intercambio es igual a pi por el diámetro, por la longitud, por el número de tubos, por el número de pasos por los tubos. Que todos estos datos ya los tenemos, entonces despejamos longitud, reemplazamos sus datos y obtenemos que la longitud es de 1.02. Entonces lo vamos a comparar estos datos con las hojas de especificaciones para ver qué tan acertados estuvieron estos datos con estas fórmulas
en comparación a los datos reales de este intercambiador de calor. Para eso vamos a dirigirnos al Word, lo tenemos aquí mismo abajo, pero de mejor manera lo vamos a ver en el Word. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes datos que vamos a ir comparándolos. Por ejemplo, para el calor específico del fluido caliente, nosotros hemos calculado mediante una interpolación que es de 4,197 kilojoules kilogramos por Celsius, mientras que la ficha técnica nos dice que es de 4,1964. Para el calor, para el caso del fluido frío, tenemos el calculado que es de 4,178, mientras que la ficha técnica nos dice que es de 4,1781 kilojoules kilogramos por Celsius. Como vemos, son valores que están bien cercanos, por lo tanto, hasta aquí estaríamos bien. Siguiendo, tenemos KF, que nosotros hemos encontrado un valor de 0,621, mientras que la ficha técnica nos da un valor de 0,6232. Tenemos un valor cercano, por lo tanto estaríamos bien. Para el KC tenemos que el calculado por nosotros es de 0,6701, mientras que la ficha técnica nos da un valor de 0,6702, por lo tanto estaríamos bien también. Para la temperatura media logarítmica corregida, nosotros la calculamos y nos dio un valor de 45,42, mientras que la ficha técnica nos indica que es de 45 Celsius. La viscosidad para el fluido frío, nosotros calculamos un valor de 0,00074, mientras que en la ficha técnica tenemos un valor de 0,000725. En la viscosidad para el fluido frío tenemos un valor calculado de 0,00035, mientras que en la ficha técnica tenemos un valor de 0,0003540. Para el coeficiente global de transferencia de calor, nosotros calculamos un valor de 775,40, mientras que la ficha técnica nos da un valor de 781,91. Aquí sí podemos notar una diferencia que ya no es de decimales, pero aún así es un valor que está muy aproximado. Para la longitud, tenemos que la longitud calculada es de 1,02, mientras que la longitud que nos da la ficha técnica es de 1,038. Así que desde aquí podemos ver que esa diferencia que nos encontramos en el coeficiente global de transferencia de calor es debido a que la longitud que nosotros calculamos es inferior, así sea por una décima, pero todo esto nos va afectando a la larga. Es por eso que el coeficiente global de transferencia de calor nos da un poco más diferente en comparación a los otros datos. Eh, el calor de intercambio tenemos calculado que es de 24.219,18, mientras que en la ficha técnica es de 24.116,9, también un valor que está, si bien no es exacto en los números enteros, pero está muy acercado. Y por último, valor que vamos a identificar es la velocidad del fluido frío, que nosotros tenemos un valor de 0,523 y la ficha técnica nos da un valor de 0,60. Aquí vemos que los valores no están tan alejados del valor real de este intercambiador de calor. Bueno, como conclusión, podemos decir que los intercambiadores de calores, en este caso que nosotros hemos planteado, que es un intercambiador de calor de 2 pasos por los tubos y un paso por la coraza, el cual solo va a trabajar con agua a 4 diferentes temperaturas, que serían 2 de entrada y 2 de salida. Eh, Son de gran ayuda en este tipo de industrias, como puede ser la alimentaria, que es el caso que nosotros hemos propuesto, ya que el caso nos está planteando una problemática que se necesita llegar a 2 temperaturas distintas. Por lo tanto, un intercambiador de calor va a ayudarnos a llegar a estas 2 temperaturas haciendo unos ajustes en él, así ahorrándonos
una gran cantidad de dinero, puesto que con un solo equipo podemos obtener dos flujos distintos a diferentes temperaturas.